Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir una velada de cuentos raros, de aquellas cosas que pasan solamente una vez en la vida y que vale la pena recordarlas. Un saludo muy especial a todas las personas que van llegando a esta transmisión. El solo hecho de decir cuentos raros, ya imaginarán ustedes que nada tiene que ver con cuentos de los hermanos Grimm o parecidos, porque son los cuentos más comunes del mundo. Pero a pesar de ser cuentos comunes, también son raros. Por ejemplo, en la versión hollywoodesca de Caperucita Roja, el lobo es el ganador, pero en la versión de Perrot y en la hollywoodesca el ganador es el cazador. O sea que en una gana el asesino, en otra gana el que cumple la función paramilitar. Otro cuento raro, el de Blancanieves, que hay un príncipe que aparece de la nada, es el Salvador. Y los enanitos que merecían la mano de la princesa quedan frenzoneados. Así que lo que yo quiero proponerles hoy es conocer otro tipo de cuentos raros. Vamos a conocer historias nuevas que no estén tan quemadas como la de los hermanos Grimm. ¿Y qué historias más raras y más quemadas que las que tenemos en nuestra infancia? Aquellas cosas que, como les dije ahora, pasan una o máximo dos veces en la vida. Así que bienvenidos a esta sesión de los cuentos raros. De nuevo, el bailecito para celebrar. Listo. Demasiada bienvenida. Lo primero que quiero compartirles es algo que hayamos vivido. Y yo creo que a todos en la vida nos ha pasado cosas extrañas. Por ejemplo, a veces hemos conocido gente rara. Voy a contarles una anécdota que me pasó cuando yo estaba pequeño. Resulta que vivíamos en una finca en la vereda San Juan y allí había dos platos que eran iguales, en donde servían la sopa. Y curiosamente, uno de los platos quedó para los perros que teníamos, para Lázaro y para Trotsky. Ya se preguntarán por qué se llamaba Trotsky el perro y el otro se llamaba Lázaro. Y nos visitó mi tía con una familia que era muy adinerada. Entonces llegó el momento de servir el sancocho y resulta que le sirvieron a las personas en el plato que era pues para humanos. Pero yo cometí la imprudencia de decir que les habían servido en el plato del perro. Y, y esa gente ya estaba empezando a comer. Entonces fue muy curioso porque les tocó devolver ese bocado y casi que no se toman la sopa. Ya se imaginarán el regaño que me gané ese día. Otro día fue cuando fue por primera vez al estadio. Que perdimos con América para acabar de ajustar 1-0 y ya íbamos para el pueblo en la terminal del norte. Y las vendedoras tienen el vicio de decirle amor a todo mundo. Entonces
Una vendedora de la Terminal del Norte le dijo amor a mi papá. Y yo le dije, señora, respete. Mi papá es el amor de mi mamá. Entonces, mi papá me miró muy serio y en el camino me regañó y me castigó. Y nunca más volví yo a hablar de esos temas y duré mucho tiempo para volver al estadio. Otra de las cosas que uno hace cuando está niño es jugar fútbol consigo mismo. Yo lo hacía porque debo aceptar que era mal perdedor y todavía no me gusta perder. Entonces, una de las técnicas para no perder era jugar fútbol conmigo mismo. Era bastante curioso porque yo hacía torneos y siempre en mis equipos imaginarios quedaba campeón el equipo que yo quería. Y claro, y cuando yo jugaba con otros niños y perdía me ponía a llorar. Entonces era bastante humillante esa época. Y otra cosa fue cuando vino un primo de Estados Unidos y fue a la finca. Entonces mi papá, para evitar que mis primos o yo fuéramos groseros con él, porque en edad era más pequeño, aunque tenía la misma estatura de nosotros, le dijo a uno de mis primos, que era muy peleón, que el primo sabía karate y que lo dejáramos quieto. Entonces, como mi primo no hacía caso, se puso a molestar al primo y le metió un golpe y lo hizo llorar. Entonces decía a mi primo, es que vea, su papá es un casposo. Dijo que el primo de Estados Unidos sabía karate, pero solamente para meter miedo. Fue muy curioso recordar ese momento. Y luego, no hay nada peor que jugar en el equipo en el que tu padre es el director técnico, porque si eres titular es porque tienes rosca y si eres suplente es porque eres malo. A mí me tocó ser dirigido por mi padre en la Pony Fútbol de 1994, cuyas eliminatorias fueron en el municipio de San Rafael. Y como yo soy hijo de una señora católica y de un padre ateo, no había hecho la primera comunión. Yo ya tenía aproximadamente 11 años. En ese diciembre yo cumplía los 11 años y yo por inocente en la iglesia de San Rafael me puse a comulgar. Y cuando mis compañeros de equipo se dieron cuenta que yo había comulgado sin haber hecho la primera comunión, me cogieron de tema y algunos se indignaron y me sentí bastante acorralado y creo que desde ahí yo empecé a tenerle fobia a la iglesia católica, a la religión. Y mi padre nunca me impuso el ateísmo, pero una vez estábamos en la casa del abuelo paterno en Campo Valdés y tembló muy fuerte. Eso parecía casi un terremoto porque eso se movía y como es un segundo piso se sentía mucho. Entonces, cuando terminó de temblar, vi que el abuelo le dijo a mi papá, ay huevón, ahí sí corres, ahí sí no sos ateo. Entonces, yo siempre me he preguntado eso, ¿por qué la gente se aprovecha de esos accidentes para imponer su creencia? Y mi padre, de manera sabia, se quedó callado. Pero ese temblor de tierra fue espeluznante, pero fue más espeluznante ver cómo mi abuelo demostraba el fracaso teológico que había tenido con mi padre. Y todos recordamos un partido que Colombia jugó en el Mundial de Italia 90 contra Alemania, que lo empató con gol de Rincón, faltando muy pocos minutos. Y luego Colombia tenía que jugar con Camerún. En esa época yo no era tan amante del fútbol y solo había un televisor. Entonces yo estaba viendo unas caricaturas
Y mi padre me quitó las caricaturas, me hizo llorar solo para ver el partido Camerún 2, Colombia 1. No les puedo negar que yo ese día celebré cuando Roger Mila le hizo los goles a René Higuita y eliminó a Colombia, porque yo sentía esa venganza con mi padre. Como no me dejaste ver el partido, entonces celebro que perdió el equipo que tú querías, que era Colombia. Y todo en la vida se paga. Cuando yo le quito el televisor a mi hijo y él no quiere ver en el computador, también se fuerza al equipo contrario. Incluso eso no solamente se ve en los niños. Yo también tuve una novia que siempre era hincha de todos los equipos que jugaran contra Nacional o contra todos los equipos que me gustaran. Ella solamente me comprendía en mis gustos musicales, pero en mis gustos deportivos siempre me lleva a la contraria. Así que eso no solamente se ve en los niños. Otra de las cosas es cuando nos educan como si fuéramos los machos y nos enseñan a ser machistas desde pequeños. Recuerdo que cuando estaba pequeño hubo unos meses que viví con mi abuela y yo me estaba mirando en el espejo, pero no por vanidad, sino porque yo estaba como que sacándome un barro y me dice mi abuelita, mi hijo, no se mire al espejo, que los que se miran al espejo son mujeres o mariposos, queriendo decir que solamente los gays y las mujeres se podían mirar en el espejo. Y claro, mi abuelita era de esas mujeres tradicionales, siempre con falda, nunca con jean. Y por eso mismo, cuando yo le arrancaba la cabeza a las muñecas de mi hermana, yo tengo una hermana 7 años y medio menor, mi abuelita se enojaba no porque le arrancaba la cabeza a las muñecas de mi hermana, sino porque creía que yo estaba jugando con las muñecas de mi hermana y que por ende me iba a volver gay. Y yo recuerdo que cuando mi hermana tenía como 5 años, le cortamos el pelo porque tenía como unos piojos y el pelo le creció como de para arriba. Entonces le decíamos Goku. Yo creo que era muy detestable en esa época para mi hermana. Y cuando uno tiene una hermana que es relativamente cercana en edad, uno tiende a competir. Otra cosa que recuerdo de mi infancia fue cuando en la finca hacíamos unas mezclas súper extrañas. Le echábamos a una botella orines, le echábamos salsa de tomate, sal, azúcar, mierda, limón, licores, y después tratábamos de convencer a la gente que se tomara eso. Y la gente con solo sentir el olor se daba cuenta. Pero esas revolturas que uno hacía en esa época eran impresionantes. También recuerdo una vez que casi un primo le quita la vida al otro de manera accidental. Mi padre tenía un revólver calibre 38 y él lo mantenía en el closet. Y resulta que nosotros un día lo cogimos y empezamos a jugar que un primo le disparaba al otro, éramos tres. Y antes de jugar con el revólver, le empezamos a sacar las balas. Entonces, un primo le dispara al otro, después el otro al otro, y ya cuando un primo le iba a disparar al otro, o sea, cuando yo ya había disparado y le tocaba al otro primo dispararle al otro, alcanzamos a ver una bala ahí en la cama. Y qué susto tan hijo de madre, porque ese revólver tenía 6 balas. Cuando rectificamos, en la cama había 5 balas, faltaba una bala. Y cuando miramos el revólver, esa era la bala que seguía. O sea que si no nos damos cuenta en ese tiro, el primo hubiese matado al otro. Son cosas que parecen juegos de niños, pero siempre
quedó como un episodio oscuro de nuestra infancia. Otra cosa era que nosotros éramos muy tímidos porque vivíamos en una finca y siempre que venía una visita nos metíamos debajo de la cama. Y resulta que había una novela que daban por el canal RTI, que era, bueno, era de RTI, pero la daban por el canal 1, canal 2, no recuerdo. El hecho era que la novela se llamaba ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Y al inicio de la novela mostraban unas piernas así, como un cadáver, y unas piernas moviéndose. Entonces yo me tapaba y apenas ya se acababan las piernas, mi mamá me daba el aviso, yo me veía la novela. A mí la novela en sí no me daba miedo. A mí lo que me daba miedo eran las piernas de Betty, que eran así. Y mi hijo, al parecer, me heredó eso, porque cuando él ve que alguien se va a dar un beso o algo así, él se tapa los ojos. Y no es que le dé miedo, sino que como que se siente un poco incómodo con ese tipo de cosas. Otra cosa muy curiosa era que en esa época yo tenía mucho miedo por la supuesta música satánica, porque en la iglesia católica nos enseñaban que esa música con voces guturales era el demonio. Entonces, una vez, estando yo en el colegio, en sexto, compré un cassette de la agrupación Metallica. Entonces, yo me acuerdo que puse ese cassette y eso era lo más pesado que yo había escuchado en ese momento. Entonces, como vivíamos en una finca, yo miraba la oscuridad y yo era mirando a ver si se aparecía algún demonio y no se aparecía nadie. Entonces yo decía, no, esta música como que no es satánica. Y lo más charro fue que con el paso del tiempo terminé escuchando esa música que yo le temía cuando estaba pequeño. Y yo veía, por ejemplo, tipos vestidos de negro, con cruces invertidas, y yo creía que eran satánicos, pero realmente era la creencia ingenua de ese momento. Y recordemos que mucha gente en esa época vio morir a sus niños y era el asesino Luis Alfredo Garavito el que estaba matando a los niños, pero realmente no era eso, era Luis Alfredo Garavito y la gente creía que eran satánicos peludos, entonces era una paranoia tremenda en esa década de los noventas. Otro recuerdo que tengo era que a mí a veces me tocaba hacer el bobo del salón. Cuando yo llegué del campo a la ciudad, yo era muy ingenuo para muchas cosas. Entonces cualquier broma que me hacían, yo caía. Cualquier mentira que me decían, yo la creía. Yo era demasiado cándido. Recuerdo que una vez, cuando estaba en octavo, lo que antes llamaban tercero de bachillerato, una niña me dijo, es que, ay, es que usted me parece muy bonito, pero tiene un problema, que tiene la cara y el cuerpo feo, pero usted es muy bonito. Entonces así, o sea, me burlaban así de ese tipo y yo caía en ese tipo de trampas. Entonces yo quería romper paradigmas, yo quería ser respetado. Entonces yo me empecé a juntar con los canciones del salón para que me respetaran, pero lo que logré fue que me cogieran más de parche. El hecho era que todos los compañeros hablaban de haber tenido ya su primera experiencia sexual, de haber besado, y yo no había besado todavía, y obviamente no había tenido mi primera experiencia sexual. Entonces, acá en Campo Valdés conocí una muchacha llamada Milena, le escribí una carta, fui y se la llevé a la casa y salí corriendo. Cosas tontas que uno solamente hace cuando está niño. Y resulta que nunca más le volví a hablar. Y por eso mismo yo solamente me avispé a los 14 años, cuando pude dar el primer beso, que fue con unos primos que me invitaron
a esas tabernas de Moravia y allá se dieron las cosas con una muchacha y la muchacha resultó hablando mal de mí, diciendo que yo no sabía besar. Pues cómo iba a saber besar si era mi primer beso. Pero es increíble lo ingenuo que uno es en esa época. Otra de las formas como yo traté de vencer mi ingenuidad, mi estupidez, fue cuando empecé a ir al estadio. Y en esa época apenas estaban haciendo la barra los del sur de Atlético Nacional. Y en esa época, uno teniendo 15, 16 años, era demasiado gamín. Entonces uno llevaba piedras, llevaba palos para tirarle a los policías, a los hinchas del otro equipo. Recuerdo que una vez jugaba Nacional contra Medellín y yo tenía una pila para tirarla cuando pasara algún hincha del Medellín. Estamos por la tribuna sur, en esa época apenas estaba calentando el parche porque era 1999, entonces pasó un hincha del Medellín y yo le tiré la pila y resulta que por mala puntería se la pegué acá, a un hincha de Nacional. Y era un tipo de pelo largo, como de 2 metros, todo acuerpado, y se me iba a venir encima y otro lo frenó. Y desde ese día empecé a ver que ser fanático no era tan bueno. Además porque en los viajes robábamos y de milagro no nos mataron los paramilitares, como les pasó a los hinchas de la América que estaban robando y los mataron. También recuerdo cuando fuimos la primera vez al Campín de Bogotá, que el estadio se estaba cayendo en el 99. Entonces cogíamos piedras de las mismas gradas y se las tirábamos a los de Millonarios. Y la misma piedra que ellos nos la tiraban a nosotros. Y como ellos sabían que íbamos a viajar hinchas de Nacional, entonces en las dos laterales están los hinchas de Millonarios. Y nosotros estábamos en lo que se llamaría Oriental, en Oriental, pero más cerca a Sur. Entonces en Sur eran donde estaban unos hinchas de Millonarios y nosotros en Oriental. Entonces yo me acuerdo que al Campín no lo habían remodelado y era esa tiradera de piedra. En Cali casi nos matan, la policía nos hizo unos tiros. Y también recuerdo un día que yo iba en el metro y en esa época uno andaba con cuchillos, con navajas y yo iba en el metro y unos hinchas del Medellín me rasgaron una camisa y yo le metí un chuzón al hincha del Medellín. Yo era menor de edad, el hincha del Medellín era mayor de edad, el único testigo que había declaró a mi favor y quedé absuelto. El tipo por fortuna no se murió, pero yo después de eso me retiré de esa barra porque yo sentía que ya me estaba enloqueciendo y ahí fue cuando me metí de lleno a la música, empecé a coleccionar discos y una vez conocí un tipo que era mitómano y el tipo decía, yo no me llamo Héctor, sino Bla. O sea, él quería decir que Héctor y Black, de black metal. Entonces, y como el tipo no pronunciaba ese fonema, en vez de decir black, decía bla, lo pusimos bla bla bla. El tipo inventaba nombres de bandas que no existían, unos inventaban nombres de bandas y el tipo las compraba. Yo una vez me inventé un nombre Mangol Torsos, con un logo de Mangol Torsos me inventé un nombre de una banda disque Vergel Infernal, una banda que no existe, y el tipo me compró el cassette creyendo que sí existía. Y al tipo todo el mundo lo estafaba, le vendían ropa por el triple de lo que valía y ropa de segunda. Y una vez un man montó un bar en una casa gigante que era como una especie de pichadero. Se llamaba el Bar de Larry. Entonces, una vez, estando allá en esa casa, conocimos a otro tipo que parecía el pájaro loco, que era así como en el honguito y como todo loco, y se junta el bla 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 con el pájaro loco. Y el bla 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 a inventar cosas que él tocaba en bandas y era mentira, que él tenía bandas, esas bandas no existían, que él era muy exitoso con las chicas, siempre lo frenzoneaban y se quedaban con el otro.
Y el pájaro loco tenía el vicio de tomar mucho licor, sobre todo vino, y de tirar las sillas de los bares o de las casas al piso. Así que casi siempre lo echaban de toda parte. Y como el pájaro loco era tan imprudente, regó un trago de vino. Y le digo yo al pájaro loco, hermano, usted sí que es chucha. Je, ahí botó 2.000 pesos de lo que vale la botella de vino. Y me dice el pájaro loco, "Je, usted con 2.000 pesos va a Santa Fe de Antioquia, picha y vuelve". Pues, y desde ese momento, el pájaro loco se volvió un tipo célebre. Y otra cosa muy curiosa era que en esa época era normal que nosotros empezáramos a hacer colecciones de vinilo para escuchar en los tornamesa. Y conocimos un coleccionista que vivía y que creo que todavía vive en Andalucía, la Francia. Y este señor nos prestó unos long plays del grupo colombiano de death metal Masacre. Uno se llama El cáncer de nuestros días y el otro se llama Barbarie y sangre en memoria de Cristo. Y resulta que nosotros íbamos por Los Álamos, cerca del barrio Aranjuez, y nos para la policía. Cuando ven esos LPs, y como estamos en Semana Santa, apenas vieron ese LP, que Barbarie y sangre en memoria de Cristo, de una nos montaron a la patrulla y nos llevaron para el calabozo. Y allá nos tocó compartir la noche con unos chirretes que, mejor dicho, hablaban como, para las que sea, piro, gonorrea, hijo de puta. Y fue terrible porque nos tocó pasar la noche ahí con esos chirretes solo por tener unos discos y estaban violando nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libre expresión y, si se quiere, la libertad de cultos, aunque eso ni siquiera era algo anticristiano, era simplemente música. Y fue la primera vez que me tocó amanecer en un calabozo. Ni siquiera cuando había tenido ese antecedente de riña me había tocado pagar calabozo. Y fue terrible porque esos chirretes, ¡Ey, peludos! ¿Quieren meterse una trabadita o qué, mis niños? Y nosotros, sí, sí. Y menos mal pues que esos chirretes no nos cascaron o algo así, pero estamos ahí aglutinados y a las 6 de la mañana esos policías nos tiraron un baldado de agua fría y eso fue terrible, aunque fue bueno porque el berrinche que había se dispersó un poco. Y otra cuestión fue cuando ya llegó la etapa de ingreso a la universidad, que uno siempre tiene profesores que dominan muy bien el tema, pero en la clase de fonética nos tocó una profesora que era bastante floja. Entonces, uno le preguntaba cualquier concepto, profe, ¿qué es un fonema? Y no sabía. Y decía, es que no, esa pregunta está muy filosófica. Profe, ¿qué es un plerema? Ay, qué preguntas tan trascendentales. Y nunca respondía a las preguntas. Y ya cuando se cansaba de que uno le hiciera preguntas, lo sacaba uno al tablero. Y es que, bueno, es que explíquela usted. Y uno terminaba dando la clase. Lo que pasaba con esa profesora era que ella no dominaba bien el tema y llevaba muchos años de haberse graduado y jamás había dado clase a universitarios. Era una profesora acostumbrada a darle clase a los de kinder y así, y no estaba preparada para dar esa materia, pero esa profesora fue inolvidable. También recuerdo que una vez metí la pata con una profesora, cuando yo estudiaba historia en la Nacional. ¿Cómo es que yo hablo muy duro? Yo parezco con un micrófono incorporado. Yo por eso en mis videos nunca utilizo solapa ni micrófono, porque yo tengo una proyección fuerte y yo a toda hora parezco gritando y la gente cree que estoy enojado, pero yo hablo duro. ¿Y cómo les parece
que estaba hablando mal de una profesora que era españoleta. Entonces le estaba diciendo yo a un amigo, yo, esa españoleta como es de feminista y de rayada, qué pereza. Cuando el man era como haciéndome, cuando volteo y la españoleta justo detrás de mí, y yo ahí fue madre, esta vieja me va a clavar aquí, me va a poner a perder la materia. Entonces la españoleta me dijo, es que vea, mal hablado, es que usted cree que las mujeres somos pelotitas. Y uno en esa época que era bien machista, bien imprudente. Yo me acuerdo mucho de ese cacharro. Y también en esa época conocí un personajillo que era muy similar al personaje de la mitomanía del metal. Ese personajillo era de esos pseudointelectuales que creían que uno tenía que leer los mismos filósofos de él para poder hablar con él. Entonces era así. ¿Usted ha leído a Costas Axelus? No, no está a mi nivel. ¿Usted ha leído a Jean-Paul Sartre? No, no está a mi nivel. ¿Usted ha leído a Kierkegaard? No, no está a mi nivel. Entonces, a ese tipo lo pusimos, no está a mi nivel. Y a pesar del tiempo, todavía existen ese tipo de personajillos. Eso es lo que llamamos los pseudointelectuales, aunque uno también puede llegar a ser pseudointelectual. Otro cuento raro que me pasó fue cuando me dio por montar mi banda de death metal y la pusimos disque Torture Masturbation, o sea, masturbación tortura. Y yo recuerdo que en esa época nos decían los pajizos. Entonces, seguramente creían que el onanismo y la masturbación eran nuestro gran motivo de inspiración y que al no poder ligar con mujeres no nos quedaba más camino que la masturbación. Y una vez nos dio disque por hacer un ensayo en Moravia. Entonces empezamos a cantar unos temas con voces guturales, cantamos el Black Magic de Slayer, pero en la versión de Hipocresy, así, Black Magic Night. Y la gente en Moravia pasaba, nos miraba, se daba la bendición y seguía. Entonces nosotros quedábamos como benditos. Y eso era una época muy curiosa, porque la gente creía que nosotros hacíamos rituales satánicos o que matábamos niños o que sacrificábamos personas o que teníamos un pacto con Satanás. La gente se inventaba unas cosas increíbles. Incluso el año pasado me pasó algo muy curioso, que yo iba con esta camiseta, yo estaba ahí parezco con senos ahí, yo estaba en un bus de Bello, iba a llevar a mi hijo a estudiar y resulta que el bus iba bastante lleno. Yo ese día no me había echado desodorante. Yo sentía que estaba como oliendo maluco. Y yo decía, pucha, qué pena. Estoy bien lleno. Este calor, este grajo que seguramente voy a empezar a despertar. Y yo vestido de negro sí que despierto más malos olores. Y en la penúltima silla iba un señor lleno de escapularios cristianos. Mejor dicho, y ese señor empezó a hacer así, como a darle bendiciones al aire. Y yo decía, este man, qué hombre. Y por allá, en la terminal del norte, desocuparon un puesto en la última banca del bus y aproveché y me senté ahí con mi hijo. Y yo creí que el señor ya iba a parar sus bendiciones cuando el señor volteó y era volteando y mirándome fijamente y seguía haciendo así. Y yo, este señor me tiene bendito ya. Y al lado izquierdo había una señora que iba con una niña como de 4 años. Y me dice la señora, es que, ay, estoy buscando un apartamento, ¿me va a ayudar? Y yo le dije, hágale pues, agrégueme al WhatsApp y yo le averiguo si algo.
Y el señor que daba las bendiciones, antes de bajarse en la estación Madera, echó una predicada. Es que no, es que vea, para los que están poseídos, que no sé qué. Y a mí me dio fue risa. Y la señora que agregué al WhatsApp para supuestamente ayudarle a buscar apartamento, me habló, ya cuando yo estaba en la casa. Y me dice la señora, oiga, usted está muy enfermo. Y yo le dije, señora, no, pues una rinitis ahí, pero no, muy leve. Es que no, es que yo conozco un cura que es muy bueno para que le haga un exorcismo. Y yo, ¿exorcismo? Me pareció muy curioso que primero el señor dando bendiciones y luego la señora ofreciéndome un cura que era amigo de ella para que me hiciera el exorcismo. Entonces terminé concluyendo que la señora realmente no me estaba bendiciendo, no me estaba buscando para que le ayudara a conseguir un apartamento, sino que lo que quería era hacer un exorcismo. Entonces, ahí me parece muy chistoso que el que da bendiciones al aire es el normal y el que se pone una camisa negra de cualquier grupo es el que necesita un exorcismo. Me parece muy charro ese tipo de cuestiones. Y volviendo al caso de los pseudo intelectuales, recordé algo que me pasó hace unos cuantos años en un bar de metal que se llama Villamil, que queda ahí al frente de la Universidad de Antioquia. Terminé hablando con una muchacha muy guapa, no sé por qué, pero ella me contó que estudiaba Derecho en la Universidad de Medellín y yo, qué interesante. Entonces, le pregunté a ella que su opinión sobre el lex talionis cuál era, o sea, la ley del talión, lex talionis. Y ella me dice, es que, no, parce, es que yo hace tiempos que no leo ese man. Y yo le dije, pero es que lex talionis no es un man, es la ley del talión traducido de latín a castellano. Entonces me recordó a ese pseudointelectual que era mitómano también. Y una vez que yo estaba dando clase en un colegio, aquí en Campo Valdés, y yo era practicante de docencia, muy inocente y casto, por cierto, y una niña que era muy atrevida me pone sus manos justo en mi verga. Y yo me asusté tanto que no pude disfrutar la tocata. Y yo me puse colorado, yo miré para todos lados que no estuviera por ahí la coordinadora, el rector y bueno, yo en esa época tenía 24 años y yo no me iba a meter con una niña de 15 años, pero de todas maneras me dio mucho susto esa vez. Es la primera vez que una mujer me toca la verga sin mi consentimiento. Y a los pocos días llegó el momento del reporte de notas y un muchachito que era chiquitico, así como me llegaba a mí como al codo. Es que, profe, ¿por qué me puso aceptable? Y yo, porque vago mucho. Profe, pero usted no sabe con quién se metió. Si no me pone excelente, le echo a los paracos. Entonces, otro pelado que era también así valijita, es que, que va, hombre, que le hacer caso a ese visajoso, ¿cuáles paracos? Vos no conoces a nadie, huevado. Y dije, en este colegio están locos. Primero me tocan la verga la muchacha, y después el otro me echa los paracos, y después el otro chirrete bravea al que me está echando los paracos. Un cordial saludo para el compañero Steven que hace una pregunta. El colegio se llama Institución Educativa Camilo Torres de Campo Valdés. Eso fue en el 2008. Y luego terminé trabajando en un colegio de Itagüí con unas valijas. O sea, llegaban y cogían el perico y lo partían y... Profe, vos tenés nariz de güelengue. Uy, Cucho, vos tenés nariz de periquero. Vení, date el pase, profe. Y llegaban al salón, año 2009, y llegaban al salón con tremendo parlante, reggaetón a todo volumen. Dígales algo, pues. Y yo me acuerdo que hasta el rector del colegio les tenía miedo, porque
eran los mismos jefes del barrio, los estudiantes de 10º y 11. Y con ellos tocaba jugar fútbol en el salón. Una vez dañamos una escoba por estar jugando fútbol y ellas eran los que mandaban, o sea, en todo sentido. Yo decía, si el rector les tiene miedo, yo que soy un simple docente practicante que va a igualar con ellos. Y se metían a octavo y a noveno y las niñas se les sentaban en las piernas y eran con esos radios y uno bregando es que a explicarles filosofía griega y no sé qué y lengua castellana. Y me pongo yo a explicarles dizque la aletheia, que es el concepto de verdad en los griegos. Entonces me dice uno que está por allá todo periqueado en la última silla, es que, profe, está muy aleteado. Y yo, no, 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 aleteado no, aletheia, es decir, verdad en el sentido de descubrimiento para los griegos. Esa época fue maravillosa. Extraño mucho darle clase a esos chirretes. Y también había unos que, es que, profe, ¿cierto que a usted le gusta la música metálica, satánica? Y yo, y yo, claro, claro, pero no es satánica. Se llama el grupo Metálica, pero no es satánica. Porque los que creen en Satán también creen en el Dios cristiano. Es que no, profe, ¿sabe qué? Un día de estos hacemos un pato con el diablo. Y yo, sí, me parece muy bien. Un pato que nade con el diablo. Un pato con el diablo. Uy, cómo extraño esas clases en los colegios. La verdad que sí. Y la otra que les iba a contar, que alguna vez me sucedió algo increíble, que el mismo día tocaba mi banda musical favorita acá en Medellín y ese mismo día mi equipo de fútbol favorito jugaba una final. Eso fue el 21 de mayo del año 2014. ¿Y cómo es que los partidos de fútbol uno no sabe cuándo los van a programar? Pues uno nunca en la vida se imagina que un partido de fútbol lo van a programar un miércoles a las 7:30 de la noche. Y ese 2014 pasó eso. Y yo tenía ya la boleta comprada del concierto desde hace como un mes. Y también tenía el abono recargado para ir a la final de mi equipo. Ambos eventos eran a las 7:30. Y yo hice encuesta en Facebook, yo no sabía qué hacer, yo estaba como que, jue madre, ¿qué hago? No tengo el don de la ubicuidad. Así que una amiga por interno me sugirió que los conciertos normalmente se tardan 1, 2 horas, entonces que fuera el partido y que una vez se acabara el partido me fuera para el concierto. Y tan, gol de Baloy en el último minuto, ganamos el título desde el cobro del punto penal, se alargó más la cosa, ya eran como las 9:30, llamé a mi amiga al celular y me dices que, no, parce, ya acabó. Ustedes no se imaginan a mí el dolor que me dio, porque yo estaba feliz por mi equipo, pero a la vez estaba lamentándome haberme perdido ese concierto y yo nunca había tenido la oportunidad de ver a mi banda favorita y estaba aquí en Medellín y yo tenía la boleta comprada. Por fortuna, unos añitos después, esta banda vino en un altavoz y la pude ver y ahí me saqué la espinita, pero yo estuve como unos 4 años lamentándome eso. Y la última anécdota que les iba a contar ya tiene que ver con esas cosas insólitas que le pasan a uno y que uno no las puede creer. O sea, uno dice, fue pucha, esto le pasa a uno solo una vez en la vida. Resulta que estaba yo dizque dando una clase y se mete un señor, o sea, era una clase de argumentación y se mete un señor y
pues que parecía como jubilado, como calvito, como con una mochilita, de unos 60 años. Y yo dejo entrar a todo mundo a mis clases, yo no tengo problema. Entonces, yo estaba debatiendo con mis estudiantes un tema de coyuntura y de repente, pues, el señor empieza a hablar y empezó a hablar que no, que Estanislao Zuleta, empezó hablando unas cosas hasta interesantes, pero después el señor empezó a hablar unas cosas todas raras. Es que no, dice que las dimensiones, que no sé qué, que lo oculto, que lo etéreo, que la termodinámica, y después terminó hablando, es que no, que la vida es bonita y tenemos salud, gracias a Dios, que no sé qué, yo, este señor, ¿qué? Entonces, todos mis estudiantes eran mirando y eran esperando el momento para yo callarlo. Y yo fue madre, y yo no sabía cómo callarlo. Entonces yo le dije al señor, yo le dije a los muchachos, bueno, ya se acabó la clase. Y la clase duraba hasta las 5 de la tarde y eran apenas como las 3 de la tarde. Entonces no salimos para que el señor se saliera y luego volvimos a entrar. Y cae que no lo echamos. Eso fue una cosa muy loca. Y aún así yo sigo dejando entrar gente a las clases. Son cosas extrañas que pasan. Y otra cosa que me pasó muy rara fue una vez que yo daba clase en Uniminuto Bello. Entonces yo le dije a mis estudiantes que fuéramos a hacer un trabajo de campo semiótico allá en un bar que se llama Lívido, pero en esa época quedaba en el estadio. Y yo me acuerdo que cuando llegamos a Lívido, un montón de gavilanes detrás de las muchachas, y lo que no sabían era que estábamos haciendo un trabajo de campo. Esas son cosas que son muy graciosas, porque como era un grupo de 20 mujeres y de un solo hombre, y para colmo de males ese día el hombre no fue, entonces eran aproximadamente 15 mujeres y yo, entonces esos tipos eran así como bregando a sacarles el número de teléfono y unas cosas todas locas. La última anécdota que les quiero contar hoy es que, o sea, yo tuve una época de crisis por allá en el 2015. Me separé de la mamá del niño, perdí el trabajo en Uniminuto, me redujeron las cátedras en la Universidad de Antioquia, entonces yo pasé a ganar la mitad de lo que ganaba. Entonces yo empecé a frecuentar burdeles y ya cuando me cansé de los burdeles, yo empecé a salir con mujeres de la calle. Entonces, una vez yo tenía que dar la clase de argumentación a las 2 de la tarde en la Universidad de Antioquia. Y resulta que yo siempre me iba como de roce. O sea, por ejemplo, bueno, yo entregaba al niño en la guardería, por decir algo, y me iba a dar vueltones por ahí por el parque del periodista. Y yo no fumo marihuana ni nada, pero a mí me gustaba parcharme en el parque del periodista, a relajarme un rato, incluso a tratar de dispersar un poco la mente, a escribir manuscritos y así. Y resulta que había una chica que estaba sola y se había acabado de fumar un bareto. Y la chica me dice, es que papi me invita a un baretico. Y yo estaba tan llevado en esa época que yo le dije, hágale, hágale, yo le invito. Y a raíz de eso empezamos a hablar. Entonces me empezó a contar de su vida, que era bailarina y que era ratera. Y yo, ratera, ¿cómo así, hombre? Y yo, ¿más a robar o qué? Y yo, no, no, ratera no porque soy robona, sino porque hago ratos. Es decir, soy prostituta. Y yo, ya entendí por qué eres ratera. Y yo, de qué forma tan particular.
Y yo me puse a pensar que era porque el 70% de los hombres, según algunas estadísticas falsas por ahí, somos precoces. Entonces, al ser precoces, solamente duramos un rato y no duramos media o una hora follando. El hecho es que yo tengo una fijación y es que a mí no me gusta casi tener sexo con prostitutas, sino que a mí me gusta besarlas porque ellas casi no besan. En cambio, follar, follan con todo mundo. Entonces, yo la quería besar y ya me tenía que ir a dar la clase. Entonces yo dije, fue pucha, ¿yo qué hago? Y eso fue por allá en el 2015 más o menos. Sí, finales de 2015. Entonces, como yo no me quería separar de la vieja, me la llevé para la clase de argumentación. Y allá empezó a hablar unas cosas todas locas, que no sé qué, que dizque la contestación, o sea, empezó a decir unas cosas, y yo la ponía a hablar, y terminaba haciendo un análisis retórico, y luego pues cuando sacó la clase, ya terminé en un hotel con ella y todo. Entonces fue muy charro porque fue tanto mi nivel de degeneramiento que terminé llevando a esa prostituta a mi aula de clase en el 2015. Y mis estudiantes decían, uy, este man donde sacó esa loca. Y para que vea, la saqué del parque del periodista. Y la última anécdota que me pasó con una prostituta fue en esa época también, como en el 2016, que como mi hijo vivía en el centro, yo siempre era de Campo Valdés al centro, del centro a la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Antioquia a Campo Valdés. Y yo, como estaba tan mal de dinero, yo me venía a pie para ahorrar plata. Entonces yo me venía del centro a Campo Valdés a pie. Y siempre pasaba por el Parque Bolívar. Y por allí, pues, las chicas solían ofrecerme sus servicios. Cuando un día, que estaba haciendo mucho sol, me da por sentarme en el Parque Bolívar. Y había una chica muy guapa que estaba sola. Sin embargo, yo no sabía ella qué estaba haciendo ahí. Y resulta que se arrimó un man ahí con unos libros. Y había un libro de Marx, de Freud, de Nietzsche, mejor dicho, los tres maestros de la sospecha. Entonces, a raíz de esos libros, yo empecé a hablar con ella. Yo, ay, qué bacano, ¿te gusta la filosofía? Ella es que sí, me encanta, que me estoy leyendo el Manifiesto Comunista, que me estoy leyendo Así habla Zaratustra, me estoy leyendo El malestar en la cultura de Freud. Y yo decía, uy, qué tipa tan interesante. Entonces empecé a hablar con ella y llevamos como una hora hablando, todo bacano. Cuando de repente, yo no alcanzaba a pedirle el número de teléfono ni nada, sino que de repente la vieja dice que bueno, me tengo que ir a trabajar. Y yo me estaba imaginando que se iba a ir a trabajar a una oficina, a un call center o qué sé yo. Cuando llegó un cliente y se la llevó, y la chica era prostituta. Entonces yo dije, ve, increíble, vea. Las prostitutas también pueden ser lectoras de filosofía, de psicoanálisis, de economía política. Y a partir de ahí saqué un microcuento. Entonces, son cosas que solamente le pasan a uno una vez en la vida. Una prostituta lectora, una prostituta que termina metida en la clase de uno, una muchacha de colegio que le toca la verga a uno y que uno no puede disfrutar por estar nervioso, mitómanos que se encuentra uno por ahí en los bares, la banda favorita de uno y el equipo de uno jugando al mismo tiempo, tocando al mismo tiempo. Son cosas inolvidables que nunca van a faltar. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña tanda de cuentos bizarros. Sí, es divertido recordar todas esas cosas locas que le pasan a uno en la vida. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta pequeña velada de cuentos bizarros, de cuentos raros, de cosas que solamente le pasan a uno una vez en la vida.
Les deseo una feliz noche. Quienes llegaron tarde, pues, voy a montar el video en el muro para que puedan ver las primeras historias bizarras de mi vida. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana con un nuevo tema, o mejor dicho, sí, mañana porque todavía es hoy. Hasta pronto.